mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito
eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Sí, Señor. Muy buenas noches a todos los que nos están viendo en este momento, todos nuestros hermanos de la Iglesia Casa Comunitaria en Santa Bárbara. Es un placer para nosotros una vez más estar llegando hacia todos los hogares y hacia sus celulares, hacia sus tablets, computadoras, televisores, donde ustedes nos estén viendo en este momento. Es un honor también poder estar en esta noche acá, tratando de exponer la palabra de Dios y de poder llevar el pan de vida a cada uno de ustedes. E igual hacia nosotros ya esta palabra nos ha hablado y queremos compartirla en esta noche. Bien, queremos primeramente darle gracias a Dios por este momento, así que yo quiero que usted invitarle ahí donde usted está a que nos acompañe en oración para darle gracias a Dios por este tiempo. Amén. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por una oportunidad más que tú nos brindas, Padre de la Gloria, estar acá, Dios Todopoderoso, por tu misericordia, Padre Santo. Porque todas las cosas, Señor, que tú haces son buenas, Dios. Gracias por los procesos, gracias por los desiertos, Señor, que tú nos haces pasar, Padre de la Gloria, con propósito, Señor. En esta hora, Padre Santo, queremos que tu palabra nos hable, Señor, y no solamente nos hable, sino que también podamos ponerla en práctica, Señor. En el nombre de Cristo Jesús bendecimos a cada uno de nuestros hermanos que nos ven, cada hermano que se está conectando en este momento. Padre de la Gloria, yo te pido que tú le bendigas, Señor, que tu mano poderosa esté sobre cada una de estas familias, Señor. Gracias. Amén y amén. Y hablaba de los procesos, hablaba de los desiertos, y en esta noche queremos hablar de eso, porque ¿quién no ha atravesado un desierto? ¿Quién no ha pasado un proceso difícil? Y muchas veces, creo que todos, muchas veces en este proceso, durante este tiempo en el que nosotros estamos atravesando este desierto, se nos viene a la mente muchas cosas, sea una crisis nacional como la que estamos viviendo hoy en día, sea un problema o una dificultad dentro de la iglesia, un proceso eclesiástico, le vamos a decir, puede ser un proceso familiar fuerte, puede ser un proceso personal, un desierto personal, no lo sabemos, hay un sinfín de desiertos y de procesos, pero cuando estamos en estos procesos, se nos viene a la mente, como le decía, muchas cosas, que es un ataque del enemigo, que es algo que no deberíamos de estar pasando, que no deberíamos aceptar, y muchas veces este concepto que tenemos es un poco distanciado de la realidad, porque muchas veces es importante que nosotros atravesemos estos procesos. El peregrinaje de Israel a través del desierto, después de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, nos recuerda y nos enseña que los desiertos no son solo cuestiones del destino, no son solo cuestiones negativas o temporadas malas o artimañas diabólicas, como usted le quiera decir. Estos procesos, estos desiertos pueden ser lugares de transformación usados por Dios para nuestro bien. Así que no sé si mi esposa quiere comentar algo antes de iniciar con un canto.
Sí, bueno, primeramente saludarles a todos. Es una bendición poder llegar hasta cada uno de ustedes. Sé que no solamente las personas que se congregan en Casa Unción nos ven, sino que más personas, y eso es de gran bendición. Ese realmente es el propósito de utilizar estos medios, de poder alcanzar más personas, no solamente por la crisis que estamos viviendo, sino porque es necesario que la palabra del Señor llegue a muchas vidas. Entonces es una bendición y pues todos nos identificamos con este tema que más adelante vamos a desarrollar un poquito más, pero todos en la vida hemos pasado desiertos, hemos pasado procesos, situaciones difíciles, y si nos hemos perseverado, hemos logrado alcanzar lo que Dios quiere a través de esos procesos, y lo vamos a ir viendo conforme desarrollamos esta enseñanza en esta noche. Seguidamente yo quiero que usted ahí pueda escuchar este canto que vamos a estar pasando y que usted pueda identificarse con la letra, con el canto, y al final pues también vamos a volverlo a escuchar. He pasado por un desierto y tuve sed y tuve hambre. Me quedaba sin aliento, sentí calor y mucho frío, y hasta pensé que iba a morir, pues se agotaban mis fuerzas y no podía seguir. Oh, pero llegaste tú y todo cambió cuando miré hacia tu cruz. Tu nube me cubrió en mi desierto para que no me hiriera tanto el sol mientras yo caminaba. Tu luz me iluminó en mi desierto para que yo venciera el miedo que la grande tiniebla a mí me causaba. Y cuando en medio del camino largo la duda llegó, tú me susurrabas: serás más fuerte, serás más fuerte. Cuando esto pase, serás más fuerte. Tengo tanta fe solo porque tú me la diste. Tengo un corazón solo porque lo protegiste. Tengo 1000 defectos que resolver, pero yo sé que en mi desierto siempre estarás. Tu nube me cubrió en mi desierto para que no me hiriera tanto el sol mientras yo caminaba. Tu luz me iluminó en mi desierto para que yo venciera el miedo que la grande
Bien, después de haber escuchado este precioso canto y una letra que tiene bastante significado, y especialmente con el tema que hoy vamos a estar abordando, acerca de lo que es estar en el desierto. Y decíamos en un principio que ¿quién no ha pasado un desierto? ¿Quién no ha pasado un proceso? Ahorita usted personalmente, habrá alguien que está atravesando un desierto, un proceso, y este canto pues le habló. Hoy queremos enfocarlo, o queremos enfocar ese desierto de manera colectiva, hablándole a la iglesia, hablando a la iglesia específicamente, casa comunitaria, hablándole a la iglesia mundialmente, a la iglesia de Cristo, a esa iglesia que perdió por mucho tiempo la identidad, perdió por mucho tiempo su dirección. Comentábamos con nuestros pastores, que de hecho les saludamos y les bendecimos a nuestro pastor Gerardo Mesén y a la pastora. Estábamos comentando sobre lo que la iglesia de hoy en día está predicando. Es increíble ver que hoy en un púlpito se diga que la Biblia son principios nada más, y que lo que se tiene que escuchar es la voz de Dios por medio de los profetas, de los nuevos profetas, entre comillas. Es triste ver la degradación que se hace a la palabra de Dios, a la voz de Dios, que es la Biblia. Y pues eso es lo que hay, como dicen por ahí. Eso es lo que tenemos ahorita, y es que eso viene de varios años atrás. La dirección de la iglesia se perdió. Entonces por eso queremos darle el enfoque en esta noche a ese desierto que está atravesando hoy la iglesia a nivel mundial. Porque déjeme decirle que si le digo que quienes se quieren reunir nuevamente aquí, ahorita usted podrá comentar ahí, mandar su comentario diciendo yo quiero, yo deseo. Eso lo vemos ahí en los grupos. Queremos ya estar ahí, y hay un proceso que se viene dando a nivel nacional de reapertura, y creemos que pronto será. Pero la pregunta de hoy en día, o la pregunta de hoy en esta enseñanza es: este desierto a la iglesia, ¿qué le está haciendo? ¿Este desierto la está cambiando? ¿Este desierto la está preparando? ¿Vamos a seguir igual o qué? Sí, y definitivamente no podemos hablar de un desierto sin tocar el libro de Éxodo, que es uno de los libros más importantes de la Escritura. Ahí vemos cómo el pueblo de Israel había sido liberado de la esclavitud de Egipto con una esperanza, la esperanza de la tierra prometida, una tierra donde fluía leche y miel, una tierra de abundancia, una tierra donde iban a vivir en paz. Pero luego de cruzar milagrosamente el mar y ver la mano poderosa de Dios trabajando a favor de ellos, inmediatamente después lo que ellos se topan es con un desierto. Quizás no era lo que ellos esperaban ver. Ellos no pretendían ver un desierto, seguro esperaban ver de una vez aquello por lo que habían estado esperando tanto tiempo, por lo que ellos habían luchado como pueblo, lo que le habían pedido al Señor, y salen con esa esperanza, pero ven algo de lo que ellos no están esperando ver. Aquella nación, ese pueblo de Israel que había salido de Egipto con esa esperanza, con esa ilusión, ahora caminaba con hambre, fatiga y frustración al no ver señal de la tierra que fluía leche y miel. Para la iglesia cristiana de hoy en día, había que correr para poder
dar mensajes, transmitir mensajes como los que estamos dando hoy, había que buscar la forma, había que buscar programas, y aquí está el matrimonio de nuestro hermano Emanuel y su esposa, que arduamente miércoles y domingo están trabajando aquí fuertemente. Había que buscar, que agenciarse la manera de dar ese mensaje. La iglesia a nivel mundial tuvo un cambio totalmente dramático, y la misma nación es el mismo proceso del pueblo de Israel, es el mismo proceso que está atravesando hoy en día la iglesia, porque déjeme decirle que lejos de ser una enfermedad, lejos de provocar un caos mundial, hay que entender por qué suceden las cosas, hay que entender los tiempos de Dios, hay que entenderlos. Esto es un proceso no solamente para las naciones en cuanto a economía, en cuanto a salud se refiere, sino vayamos a lo espiritual. Es un proceso para la iglesia, es un llamado de atención a la iglesia. Lo decíamos en otras ocasiones, anteriormente cuando estábamos predicando, los mismos jerarcas de la salud dicen que eso es un antes, esta enfermedad es un antes y un después, esta pandemia es un antes y un después, va a marcar un antes y un después de cómo se tratan las personas, de cómo el aseo y muchas cosas más. En la iglesia también yo lo creo, y tiene que ser un antes y un después. En el libro de Éxodo capítulo 16, Éxodo capítulo 16, verso 2 y 3, llega la frustración del pueblo de Israel. Dice así: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. El lunes pasado enseñaba un tema al grupo ministerial de los jóvenes, y les decía, hablábamos sobre la valentía, y es que la valentía, esto no se mide en una persona que está cómoda, en una persona que tiene un sentimiento de comodidad. Lo tengo todo, tengo mi arroz, mi frijol, tengo mi trabajo, tengo mi cama, tengo de dormir, tengo mi techo. Ahí no se mide la valentía de una persona, se mide cuando llega el momento de la prueba, cuando está pasando el desierto. Acá podemos ver el pueblo de Israel se desenfocó completamente de la dirección que Dios tenía preparada para el pueblo de Israel. Su objetivo cambió, el objetivo del pueblo de Israel cambió dramáticamente, y ahora estaba puesta en las ollas de carne, puesto en lo material, puesto en lo físico, puesto en la necesidad. Es increíble ver que el proceso que Dios quería que Israel entendiera en el desierto, que la iglesia entienda en el desierto, que usted que me está escuchando entienda en tu desierto, es no perder tu identidad y no perder tu mirada. Sí, así es. Y es que cuando estamos nosotros atravesando un proceso difícil, lo más fácil es hacer lo mismo que hizo el pueblo de Israel, que fue murmurar, que fue dudar, que fue llorar y tantas cosas más, reclamarle al Señor. Pero ¿se había equivocado Dios? ¿Acaso su plan era sacarlos de Egipto para que luego murieran en el desierto? No, la respuesta definitivamente es no. El desierto no fue un accidente ni un descuido de Dios.
Cuando Moisés recordó el éxodo mientras instruía a las nuevas generaciones, él les dijo en Deuteronomio 8:2: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón. Entonces, este versículo es sumamente importante para entender el propósito de un desierto. Porque muchas veces nos preguntamos ¿por qué estoy pasando esto? Y la respuesta está en este pasaje. Dice que Dios lo había sacado porque necesitaba saber lo que había en su corazón. Y realmente en este tiempo Dios necesita saber lo que hay en el corazón de la iglesia de Cristo. Porque lo hemos comentado muchas veces y muchas veces en nuestro corazón el último lugar es para el Señor. El último lugar en la iglesia es para Dios, porque tenemos todas las actividades montadas, nuestros espectáculos, los shows para satisfacer a la gente, y a Dios lo hemos dejado de lado. Muchas veces Dios está fuera de la iglesia, Dios está fuera esperando que le demos una participación, porque nosotros hemos tomado el lugar que le pertenece a Dios. Por eso aquel pasaje tan conocido que se utiliza erróneamente para evangelizar al que está en el mundo, cuando se dice aquí yo estoy a la puerta y llamo, cuando ese mensaje es para la iglesia, porque no hemos entendido que Dios es el dueño de la iglesia, que Dios es el que añade cada día los que han de ser salvos. No son nuestras actividades, no es nada de lo que nosotros podamos hacer humanamente, es Dios el que hace la obra, y nosotros no hemos entendido esto, y por eso es necesario que Dios nos lleve a un desierto para saber lo que realmente hay en el corazón de la iglesia, de cada uno de nosotros, porque como lo han dicho muchas personas, incluso nuestros pastores lo han dicho muchas veces, es tan fácil ser cristiano y aparentar ser un hijo de Dios en 4 paredes donde hay un montón de gente viéndonos, y es muy diferente la realidad cuando estamos a solas en nuestros hogares, en nuestra vida cotidiana. Entonces, esto es algo que nosotros necesitamos entender y analizar. Lo que Dios quiere que su iglesia entienda hoy, qué es lo que hay en nuestros corazones. Es nuestra intención en esta noche que usted como iglesia, usted que nos está viendo ahorita, como iglesia, está causando este desierto que está atravesando la iglesia, está causando algo en usted, está transformándolo para algo. En el desierto de Israel Dios quería humillarlo. Déjeme decirle, si la iglesia ahorita no se ha humillado, tanto económicamente como espiritualmente, no está humillada la iglesia a nivel mundial, no ha cambiado la iglesia, sus ojos no han cambiado de dirección, y me refiero a ayudar a los demás, algo que quizás en otras ocasiones se había perdido por completo. Se ha volcado a llevarle alimento al necesitado, algo que hace muchos años eso no se veía. Dígame si no está pasando algo, si no está moviéndose algo diferente en la iglesia hoy en día. Humillándola para probarla, dice Dios en Deuteronomios, a fin de saber lo que hay en su corazón. El proceso que esté atravesando individualmente usted, Dios quiere saber qué es lo que hay en su corazón. Dios quiere saber qué es lo que hay verdaderamente dentro de usted. Muchas veces lo más fácil es dejar de ir a la iglesia, criticar a los pastores, criticar a los líderes, dejar todo botado, es lo más fácil. Inclusive usted sabe que hay personas que llegan a una iglesia buscando tal vez que alguien les dé un trabajo, y no está mal, no estoy diciendo que esté mal, simplemente que no llega por la intención correcta. ¿Qué pasa cuando se le da el trabajo? Muchas veces el trabajo es, en vez de ser de bendición, es de maldición, porque deja de lado la mirada puesta a Jesucristo se pierde. Y entonces este proceso
iglesia, ojalá que este mensaje esté llegándole a su corazón como llega al nuestro, y que usted pueda entender que cuando regresemos, que eso yo creo que está pronto a suceder poco a poco, no sigamos siendo los mismos. Tenemos que marcar una diferencia, un antes y un después. El desierto y la ausencia de recursos traerían a la luz lo que había en el corazón de Israel. La ausencia de recursos, el desierto, el problema, la situación trae a la luz lo que hay en nuestro corazón, trae a la luz lo que es verdadero. Creo firmemente, que después de este proceso, después de este desierto que está atravesando la iglesia, creo que los que entiendan esta palabra, los que entienden el proceso, los que entienden este desierto, van a venir con otra actitud, porque van a revelar lo que hay en su corazón. ¿Y cuál era el nivel de compromiso con Dios? Vamos a ver Éxodo capítulo 20. Ezequiel capítulo 20. ¿Cuál era su nivel de compromiso con Dios? Ezequiel capítulo 20, vamos a leer el verso del verso 5 al 8 primero. Dice: y diles, así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel, el día que escogí a la iglesia, y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo: yo soy Jehová vuestro Dios. Aquel día que les alcé mi mano jurando así, que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije: cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos, leemos otra vez, mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Vamos a leer ahora el verso 16, por favor. Porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Este era el nivel de compromiso hacia Dios que tenía el pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? Tenían los ídolos de Egipto. En otras palabras, como se dice generalmente desde los altares, Dios había sacado a su pueblo de Egipto, pero ahora necesitaba sacar a Egipto de su pueblo. Es necesario que este tiempo, este proceso, este desierto, la iglesia de Cristo empiece a volver a caminar como la iglesia de los hechos. Empiece a volver a las raíces. Empiece a volver a lo simple. Lo simple es Jesucristo. Lo simple es la cruz. Lo simple es la salvación. Lo simple y lo original está escrito en la palabra de Dios, no en revistas, no en libros, no en PDFs, no en folletos. Está escrito en la palabra de Dios. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un movimiento, tiene que haber una transición, iglesia.
de Cristo, entienda, esto empieza por usted ahí donde usted está sentado, empieza en usted ahí donde está escuchando, empieza en su corazón, empieza en mi corazón. No podemos seguir siendo los mismos acá nuevamente a reunirnos igual, entrar igual, salir igual, quizás 2 meses o 3 meses poniéndolo mucho, el avivamiento del gozo de volver a reunirnos, pero cuando llega la comodidad vamos a volver a ser los mismos, vamos a volver a ser aquellos que ponemos peros, que ponemos trabas, que ya dejamos de congregarnos, que ya dejamos de poner en práctica lo que se nos enseña, que ya dejamos de leer la Biblia y volvemos otra vez a lo mismo, igual que el pueblo de Israel en el libro de Jueces. En el capítulo 10 de Jueces, Dios llama a Gedeón y Gedeón decía: ¿por qué si tú estás con nosotros? ¿Por qué tenemos que pasar esto? ¿Por qué si tú eres el Dios que abrió el mar al pueblo de Israel después de liberarlo de Egipto? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Gedeón sacudiendo el trigo en un lagar para esconderlo porque vivían atormentados por los ejércitos que llegaban y les robaban y les saqueaban. Y Gedeón decía: tú eres nuestro Dios. ¿Por qué tenemos que pasar esto? Volvemos como el pueblo de Israel una y otra vez, que este proceso en el que estamos atravesando, el que está atravesando la iglesia, ojalá que sea una última llamada de atención para preparar a su iglesia para el arrebatamiento. La mayor necesidad que tiene el hombre en esta vida y en medio de los desiertos y en medio de las pruebas es una relación íntima con Dios. Sí, así es. Y es interesante entender esto, que dice que el desierto y la ausencia de bienes traerían a luz lo que había en el corazón del pueblo. Y es exactamente lo que está sucediendo en este tiempo. La falta de lo material, la inseguridad. Muchas personas sé que están pasando momentos difíciles porque algunos su salario fue recortado, para otros definitivamente se quedaron sin trabajo y tantas cosas más. Pero sé y creo, estoy segura con todo mi corazón que los hijos de Dios no han pasado necesidad en este tiempo y más bien Dios nos ha dado para bendecir a otros. Pero dice que la ausencia de la confianza, porque nuestra confianza por mucho tiempo no ha estado puesta en el Señor, no ha estado puesta en Dios, no hemos entendido que es Dios el que nos provee y nos suple. Nuestra confianza ha estado puesta en nuestras propias fuerzas, ha estado puesta en nuestras propias capacidades, en nuestros trabajos. Y Dios con todo esto nos viene a demostrar a nosotros de quién realmente dependemos, qué realmente es lo importante. He visto montones de frases en imágenes que se han hecho. Ves que podemos vivir sin fiestas, podemos vivir sin tantas cosas, pero no podemos vivir sin Dios. A esto es a lo que Dios nos está llevando, a entender que no podemos vivir sin Él. Y esto no es solo al pueblo de Dios, esto no es solo a la iglesia, sino he visto países enteros donde presentan gente aunque no es conocedora, que no es cristiana, arrodillada, humillada, pidiéndole a Dios y reconociendo que solamente Dios, porque ahorita ni el millonario más grande que exista tiene alguna diferencia con el más pobre. Porque estamos frente a una crisis que solamente Dios nos puede ayudar, solamente Dios nos puede sacar de esto. Y era necesario que aconteciera, era necesario para que el orgullo de la humanidad sea quebrantado, porque el hombre ha ido en un orgullo y en un ego increíble, aún muchas veces retando el poder de Dios. Y Dios necesita aún enseñarle a su pueblo que dependemos de Él. Y por eso Dios nos lleva a nosotros mismos a ese desierto, a ese estado de que muchos hoy quizás tenemos más tiempo de estar en nuestras casas, de estar con nuestras familias, de reflexionar lo que realmente estamos haciendo, porque ya no estamos en un culto dirigido por nuestros pastores, porque ya no nos están dirigiendo en la oración todos los días, porque ya no nos están motivando. Vamos, hermano,
levante sus manos, abra su boca. No, ahora es a usted al que le toca en su casa levantar su altar, orar y ver realmente si usted es un hijo de Dios o no lo es, o simplemente estábamos viviendo de apariencias, porque es fácil hacerlo de la boca para afuera. Pero cuando yo tengo que tomar ese rol realmente de pararme en la brecha y pagar un precio por mi casa, por mi familia, es algo más difícil. Y creo que Dios, como decía mi esposo, necesita preparar a su iglesia, porque su iglesia estaba muy afanada, enredada en tantas cosas que Dios no le ha mandado hacer. Y Dios necesitaba esa pausa con su pueblo para que nosotros podamos entender qué es lo que Dios quiere, aún con nuestras propias vidas. Porque si reflexionamos más allá de eso, incluso muchos cristianos hoy necesitan arrepentirse. Muchos de los que creían que tenían ya su boleto listo para ir al cielo, hoy tienen que pedirle perdón a Dios porque estaban viviendo una vida de falsedad. Porque en la casa es cuando nosotros nos damos cuenta si realmente somos hijos de Dios. Ahí en la intimidad donde usted necesita doblar sus rodillas y orar a Dios. Es necesario que la iglesia tome este tiempo y se aperciba, porque incluso en los cultos virtuales, en esas transmisiones, ni siquiera el 10% de los que asisten a la iglesia se conectan. Entonces, si no nos conectamos a un culto virtual donde hay personas esforzándose para llevar la palabra, mucho menos usted está sacando el tiempo en su casa para orar usted con sus hijos, con su familia, con su esposo. Esto es algo que realmente necesitamos nosotros entenderlo, que Dios nos está hablando y nos está moviendo el piso para que despertemos, porque es necesario que la iglesia se aperciba y que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y a como estábamos viviendo, a como estaba la iglesia, yo creo que muy pocos se hubieran salvado si el Señor viene. Pero Él en su misericordia nos está dando este tiempo para reflexionar, este tiempo para que aprendamos. Porque solamente a través del desierto, de un proceso largo, de un proceso doloroso que va en contra de nuestra cultura y de nuestra naturaleza, porque nadie quiere sufrir, nadie quiere estar incómodo, todos queremos estar bien, todos queremos estar sanos, todos queremos tener bendiciones. Nadie quiere pasar estas cosas, pero es necesario que las pasemos, porque es ahí donde Dios nos confronta, es ahí donde Dios nos dice lo que realmente somos. Todos nosotros perseguimos la satisfacción inmediata. Todos nosotros queremos solo lo bueno de Dios. La comodidad del pueblo de Israel era haberse llevado los ídolos y seguían tras los ídolos de Egipto, los que tenían que haber dejado en Egipto. Y en el principio yo les comentaba lo que estaba sucediendo en la iglesia. Disculpe la palabra, las barrabasadas que se escuchan desde los altares. Es triste ver que la palabra de Dios no es predicada. La cruz, el sacrificio y la salvación y Jesucristo desaparecieron, porque los ídolos de Egipto inundaron las iglesias. Y es por eso que este proceso, este desierto que está atravesando la iglesia a nivel mundial, es una llamada de atención para limpiar nuestros templos o nuestros lugares de adoración, nuestros lugares de adoración y llegar a esa relación íntima con Dios, que es la que Él busca en el desierto. ¿Y cómo se logra la relación íntima con Dios? Bueno, esto solo va a ser posible a través de un desierto. A través del desierto es donde se llega a una relación íntima con Dios. Precisamente es por eso que está sucediendo esto. Un proceso largo y doloroso que va en contra de nuestra cultura, de nuestro pensamiento, de nuestra forma de pensar, de nuestro raciocinio. Es algo que uno no entiende, pero es necesario. Primero porque nadie quiere sufrir, y lo decía mi esposa, todo el mundo quiere comodidad, todo el mundo quiere estar tranquilo, todo el mundo quiere estar bien, como dicen por ahí, Hakuna Matata, don't worry, be happy. Y en el desierto es donde no se está nada cómodo.
en este preciso momento hay muchas personas que no están nada cómodas. Y no sé si usted que nos mira es uno de esos. Nadie quiere sufrir, todos buscamos la superación y evitar el dolor. Es por eso que no queremos estar dentro del proceso. Aquellos que no quieren pasar este proceso son los que no van a cambiar, son los que van a venir a sentarse aquí, venir cuando les da la gana, sentarse, escuchar la palabra que le entra por un oído y le sale por otra y siguen siendo los mismos. Esos son los que no quieren sufrir, los que no quieren pasar el proceso. Todos perseguimos la satisfacción inmediata. Por ejemplo, cuando usted y yo oramos, deseamos obtener lo que pedimos y queremos ahora. Eso lo queremos ya. O sea, todo rápido, así como el microondas. El relato de la creación nos enseña que toda la vida en el desierto no es el plan de Dios para la humanidad. Dios creó a Adán y Eva y lo puso en un lugar maravilloso, excepcional. Pero ellos pecaron, lamentablemente. Y esta es la forma en la que Dios necesita volver a traer al ser humano hacia sí mismo, a través de los desiertos, porque solamente en medio del sufrimiento, en medio del dolor, cuando nuestra humanidad está en el suelo, es que nosotros acudimos a Dios. Dios deseara que usted y yo nos acercáramos a Él por voluntad propia, por decisión propia, sin tener que mediar alguna circunstancia difícil. Pero el corazón del ser humano es tan duro que solamente, y algunos ni siquiera de esa forma se acercan al Señor. Hay unos que pasan procesos tremendos y ni de esa manera se acuerdan de que hay un Dios poderoso. Y más bien lo que hacen es levantarse en contra, echarle la culpa al Señor. Hoy muchos dicen, si Dios existe, ¿por qué está pasando esto? Esto pasa por la maldad del hombre, simple y sencillamente. Dios no está interesado en dañar al ser humano. El ser humano se daña a sí mismo porque no ha querido recibir lo que Dios tiene para él. No ha querido recibir el amor de Dios. No ha querido entregar su corazón a Dios, no ha querido despojarse del viejo hombre, del pecado, de todo aquello que no agrada al Señor. Y es por eso que la maldad existe, porque el corazón del ser humano está endurecido y lo vemos cada día. En medio de esta situación, muchos hablan y blasfeman en contra del Señor, así como muchos han reconocido a Dios y se han vuelto al Señor y reconocen que solamente con Él podemos. De igual forma hay una gran cantidad de personas que siguen con sus corazones endurecidos en medio de esta situación. Por eso es que Dios necesita que nosotros atravesemos ese desierto para que podamos entender y que todas aquellas cosas que aún están estorbando en nuestra vida sean quitadas. Que todo aquello que no le agrada al Señor de nuestros corazones sea quitado. Y como iglesia también, porque como les decía, hemos perdido el rumbo. La iglesia perdió la dirección, su propósito. El propósito de la iglesia es evangelizar el mundo, es llevar la palabra. Eso es lo que Dios quiere, que esta palabra sea predicada a toda criatura, porque todos necesitan tener oportunidad de arrepentimiento. Pero si estamos cómodos, queditos, muy conformes en nuestras iglesias, algunos hasta con aire acondicionado y tantas cosas más, que es lo que se ha preocupado hoy en día la mayoría, por hacer mega iglesias muy cómodas para los miembros. Eso no es lo que mueve al Señor. Lo que mueve a Dios es esa compasión. Dice que cuando Él veía la multitud, sentía compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y hoy hay una gran multitud de personas que son como ovejas que no tienen pastor, porque no hay
quien les predique, no hay quien les hable de Dios, porque estamos tan ocupados haciendo lo nuestro que no hablamos, no compartimos, no decimos nada de lo que Dios ha hecho. Y eso es lo único, iglesia. Dios no nos llamó a cantar bonito, Dios no nos llamó a danzar bonito, Dios no nos llamó a hacer teatros. Todo eso es una bendición, todo eso son estrategias, pero eso no es lo que Dios nos llamó a hacer. Dios no nos llamó a hacer megas conferencias para cristianos que tienen más de 20 años de convertidos y que ya deberían de saberse la Biblia al revés y al derecho. Dios nos llamó a hablarle al perdido. En Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora Dios, como Padre amoroso, busca que volvamos nuestros corazones hacia Él. Y eso fue lo que hizo precisamente con Israel en el desierto. Eso es lo que está haciendo con la iglesia de Él hoy en día. Escudriñar su corazón y disciplinar como un padre a su hijo. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, verso 5 dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castigará. Así como castiga, como enmienda, como disciplina, como encamina el padre a su hijo, así Dios lo hace con su iglesia, amado hermano. Así Dios lo hace con cada uno de nosotros. Y es que nosotros debemos de empezar, hermano. Usted no tiene que esperar a que nosotros nos reunamos acá para que usted ponga en práctica esta palabra. No, ya usted cuando venga aquí, ya usted tiene que venir activo, ya usted tiene que venir reaccionando al movimiento, a lo que Dios quiere llevarlo ahí en su hogar. Así que Dios llevó a Israel al desierto, igual que Dios llevó a Israel al desierto de manera intencional por un tiempo, precisamente para enmendarlo, para transformarlo. Todo era parte de su plan. Deuteronomio capítulo 8, en el versículo 3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la había conocido, para hacerle saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Se le parece estas palabras iguales a las que Jesús le dijo a Satanás en el desierto? Precisamente en el desierto también. Precisamente, ¿por qué? Porque es ahí donde usted está, ahí en su casa, ahí, en ese momento donde ya usted no tiene una persona en el altar dirigiéndole, dándole palabra una y otra vez. Ya ahora usted es el que está preparando, ahora usted es el que tiene que buscarlo por usted mismo, ahora es usted el que tiene que activarse, ahora usted es el que tiene, ahí está el maná, ahí está la palabra de Dios, ahí te afligió, te hizo tener hambre, ahí está el sustento, ahí está el maná. Hoy yo sé que hoy está el maná cayendo ahí en su casa, en su vida, en su corazón. Está ese maná, la palabra rema de Dios, la palabra de Dios, no la de nosotros, sino su palabra, la verdadera palabra de Él. Él es el que te está sustentando, Él es el que te sostiene, Él es el que te habla, Él es el que te dirige. No es alguien aquí a través de esta cámara, no es alguien a través de esta aplicación, no, es usted y Dios. Es aquí el desierto, iglesia, es lo que Dios quiere ahora. Actívate ahí donde tú estás, entienda el proceso, comprende para lo que Dios te ha llamado. El desierto es un lugar de transformación y esto es sumamente importante. No importa el desierto que usted esté pasando, desempleo, enfermedad, este desierto que estamos pasando todos, este virus que anda ahí dando vueltas. No importa cuál sea, lo importante es que es un lugar de transformación donde usted definitivamente no va a salir igual. Algo va a producir el desierto en su vida, sea para bien o sea para mal. O sea que usted se vaya a acercar a Dios o se va a alejar de Dios, o usted va a ser bendecido o su corazón se va a endurecer más, pero Dios va a hacer algo y en usted se va a producir algo. El desierto
Jamás va a permitir que una persona salga igual a como entró. Hay una transformación y eso es lo que necesitamos entender hoy para que nuestra transformación sea la que Dios quiere que sea en nuestra vida, para la cual Dios nos llevó a nosotros a ese desierto, para que dejemos nosotros las fábulas, para que dejemos nosotros de vivir apariencias, para que realmente seamos genuinos, porque necesitamos hoy más que nunca estar firmes en lo que Dios quiere para nosotros, para su iglesia. Sabe que nosotros, nuestro pastor tiene una visión de casas de apoyo. Y es como nos hemos mantenido reuniéndonos en las casas, pero lamentablemente muchos no lo hacen. Y eso es parte de que entendamos este proceso. Muchos no lo hacen porque no han entendido que es el tiempo de pararse en la brecha y pagar un precio por nuestras familias. Porque Dios está levantando un sacerdocio en nuestras casas. Porque en el tiempo de los Hechos dice que se reunían en las casas. Y Dios quiere glorificarse en nuestras casas. Dios quiere hacer milagros. Usted necesita entender que la Biblia dice que no hay un mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Amamos, respetamos nuestros pastores, pero no hay un mediador. En su casa está el Señor y usted puede hablar directamente con Él. En su casa Dios puede hacer milagros. No necesitamos correr a pedirle a alguien que venga a orar por un hijo enfermo. No necesitamos correr a pedirle a alguien que venga y ore por mí. Venga y lea la Biblia, explíqueme porque no entiendo. No, porque usted y yo tenemos al Espíritu Santo y no hay mediador. Usted y yo tenemos libre acceso y eso Dios quiere enseñarnos, porque por mucho tiempo hemos dependido de otros, hemos dependido de los demás y no nos hemos nosotros parado como Dios quiere que se pare cada uno. Sabe, la salvación es individual. La salvación es individual. Usted no va a salvar a nadie más. Usted tiene que salvarse usted mismo. Usted tiene que buscar a Dios usted. Usted tiene que santificarse usted en su casa, donde quiera que usted esté. Es necesario, es urgente que nosotros lo entendamos y lo hagamos. Y la pregunta clave aquí es: ¿cómo salir victoriosos del desierto? ¿Cómo entiendo durante el proceso, durante este desierto, la forma en que Dios puede usarnos? La respuesta está precisamente en la provisión de Dios, en la provisión de Dios para nosotros. Nuestro pan en el desierto, nuestra provisión. Para Israel la provisión de Dios fue el maná. Para en ese momento una sustancia desconocida, extraña, que aún muchos hoy quisieran entender. No, nadie sabe cómo fue, cómo sabía, nadie sabe. Posiblemente hay unos eruditos ahí que dicen que el nombre viene de la palabra manjú en hebreo, manú, que quiere decir ¿qué es esto? Y esto porque en Éxodo 16:15, cuando Dios empezó a mandar el maná a los hijos de Israel, dice Éxodo 16:15, y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: el pan de Jehová os da para comer. Es el pan de Jehová que Jehová os da para comer. Es el pan. ¿Dónde está el pan en su casa? ¿Dónde está el pan ahora mismo? En la palabra de Dios, en su Biblia, en su momento de devocional, en su momento de lectura. Ahí está el pan, ahí está el maná. Es que ese es el punto, hermano. Usted va a entender lo que Dios tiene para usted en este proceso por medio de la palabra de Dios. Y es ahí donde usted se tiene que empezar a activar en su hogar. Israel buscaba alimento físico, y lo leímos anteriormente cuando le pedían, murmuraron contra Moisés que querían volver a las ollas de carne, a todo lo que tenían en Egipto. Ese es el alimento que Israel buscaba. Yo no sé cuál alimento está buscando usted en este momento, en este proceso, en este desierto. Como iglesia no lo sé, pero Dios quiere una relación con usted. En Deuteronomio 8:3 lo volvemos a leer. Deuteronomio 8:3: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con la palabra, con el maná, con la palabra de Dios, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan
vivirá el hombre. No sé cuál es la mirada que tú tienes hoy en día, si es de surgir económicamente, si no está mal, pero la principal mirada que nosotros debemos de tener es en aquel que nos da la palabra, aquel Jesucristo, aquel Dios que nos da su maná. Por eso la provisión de maná era diaria. La provisión de maná era diaria. Si el pueblo de Israel guardaba el maná para el día siguiente, se dañaba. No era semanal, no era mensual, era diaria. El Señor quería enseñarle a su pueblo y a nosotros hoy como iglesia que más allá del alimento físico, más allá del problema, más allá de la dificultad, más allá de la necesidad, la mayor necesidad que tiene el hombre en esta vida y en medio de los desiertos es una relación íntima con Dios, una relación íntima y una dependencia de Él. En el desierto toda fuente de seguridad y estabilidad desaparece, y es ahí donde se hace evidente que necesitamos al Señor, que necesitamos conocer a Dios. Yo no sé si usted ha pasado momentos difíciles, yo he pasado muchos momentos muy difíciles que Dios me ha quebrantado, y en esos momentos el dinero, los paseos, las cosas materiales son secundarias. Para mí ha desaparecido todo. No sé si a usted le ha sucedido, pero a mí me ha sucedido y yo no veo más nada. Simplemente me he aferrado a la mano de Dios, a creerle a Dios, a pedirle a Dios fortaleza, a pedirle a Dios que me ayude a entender lo que Dios quiere enseñarme a través de ese proceso. Ahí todo lo demás pierde importancia, todo pasa a un segundo plano, y es por eso que Dios necesita que nosotros estemos en ese desierto para que aprendamos que Él es nuestra fuente, Él es el que nos llena. Es importante recordar y es importante hablar ahorita porque el pueblo de Israel murió en el desierto, porque el pueblo de Israel no murió debido al hambre, no murió por lo duro de la prueba. Eso lo encuentran en Deuteronomio 8, capítulo 8, verso 4. Dice: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. ¿Sabe por qué el pueblo pereció en esos 40 años? Durante esos 40 años pereció porque no creyeron en la palabra de Dios. Y eso lo encontramos en Números capítulo 32, verso 13, y dice: y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Porque habían olvidado, hermano, habían olvidado los estatutos, habían olvidado la palabra de Dios, habían olvidado el significado de por qué Dios los había sacado al desierto. Y cuando leemos Éxodo particularmente sobre el maná, se está refiriendo a Jesucristo mismo. Él se está refiriendo a Jesús mismo. En Éxodo 16, 7 dice, Moisés les dice: a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Veréis la gloria de Jehová. Y Jesucristo es la gloria de Dios revelada en este mundo. Vamos a verlo en Juan capítulo 6, verso 35 y 36. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Cuando caminemos por el desierto, siempre vamos a ser tentados a murmurar contra Dios, a pedirle señales y tantas cosas más, a comprobar si Dios existe, si Dios se ha olvidado de nosotros. Necesitamos entender los procesos de Dios para no caer en estas prácticas. Juan 6, versículo 30 dice: le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Ahí pedían señales. El pueblo le pedía señales, y en este tiempo
muchas veces nos encontramos haciendo lo mismo nosotros. Pero Dios nos está llamando a remover de nuestra vida toda murmuración y todo deseo de ver señales y de ver cosas más allá de lo que Dios nos quiere enseñar y de lo que Dios nos está diciendo, que es que pongamos nuestra mirada, que nos enfoquemos en Jesucristo, autor y consumador de la fe. Es lo único que necesitamos hacer usted y yo, solamente ver a Jesús. Solamente ver a Jesús, solamente aceptar al Señor en nuestras vidas. Es lo único que necesitamos. No necesitamos más nada. No necesitamos charlas motivacionales. No necesitamos que nos vengan a decir tantas cosas que salen ahora, que supuestamente son reveladas a los apóstoles y profetas de estos tiempos, porque la palabra está escrita y Amén. Es una sola y está aquí, es la palabra de Dios. Es lo único que usted y yo necesitamos conocer, la palabra, y enfocar nuestra mirada en el Señor. Amén. Para entender qué es lo que Dios está pidiendo de su iglesia, qué es lo que Dios nos quiere enseñar en este tiempo que nos ha pasado o nos ha introducido en el desierto. Para ir terminando, es posible, hermano, que en tu mente usted sepa que Jesús es el pan de vida, pero en la vida cristiana saber las cosas correctas acerca de Dios no es suficiente. Voy a volver a repetir, quizás en tu mente tú sepas que Jesús es el pan de vida y sepas muchas cosas correctas, pero el saber las cosas correctas acerca de Dios no es suficiente en la vida cristiana. La vida cristiana se trata más bien de conocerlo de manera personal y real. El desierto es una buena oportunidad para profundizar en nuestra relación y comunión con Cristo, pues es Él la verdadera y la más grande provisión de Dios, Jesucristo, para nosotros sus hijos, para la iglesia, en medio del desierto, en medio de esa prueba, en medio de esa dificultad. Solamente mira a Jesús y confía en Él. Romanos 8:35, para ir finalizando, terminando. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. No es el amor mío hacia Él, no, porque muchas veces nosotros como humanos le fallamos. Es del amor hacia nosotros, del amor de Cristo hacia nosotros. Nunca, nada nos va a separar de ese amor. Mi pregunta: ¿usted está dispuesto a hacer esto en medio de este desierto? ¿Está dispuesto a buscar de Él? ¿Está dispuesto a ver qué es lo que Dios quiere que cambiemos? ¿Qué es lo que Dios quiere hablarnos personalmente y después practicarlo como iglesia? Yo quiero en este tiempo volver a quiero poner quiero que pongamos una imagen. Me dicen cuando la tenemos lista. Ahí está, ya ustedes están viendo la imagen ahí. Vamos a leerla. Dice: estos porcentajes se hicieron antes de la pandemia y se publica mucho en Facebook y se han publicado hasta en algunos grupos, pero quiero traerla en esta noche y que la leamos juntos. ¿Sabías que en las iglesias de hoy el 10% de la gente no se hablan? El 20% no se congrega. 25% admiten que nunca oran. 35% admiten que no leen la Biblia. 45% admiten que no ofrendan. El 60% no sirven en ningún ministerio. El 70% no apoyan la obra misionera. 80% no comparten el evangelio. 80% no invitan personas al culto y 90% no han ganado un alma para Cristo. Pero el 100% espera irse con Cristo cuando regrese por su iglesia. ¿En qué porcentaje nos encontramos, hermano? ¿En qué porcentaje estamos usted y yo? ¿Necesitamos como iglesia cambiar, sí o no? Esto es lo que nos hacía meditar en este mensaje que hemos traído de atravesar el desierto, o por qué Dios nos lleva a atravesar un desierto.
Porque ¿cómo es posible que en una misma congregación el 10% de las personas no se hablen? Cuando se predica del amor, de la unidad y de tantas cosas, y decimos amar a Dios, y la Biblia dice que si yo digo que amo a Dios pero aborrezco a mi hermano, soy mentiroso. Que donde el 20% no se congregan, no es que del todo quizás no se congreguen, sino que allá aparecen cada 3 meses en un culto. Donde el 25% admiten que no oran, 35% admite que no leen la Biblia. Entonces, por eso entendemos la condición de la iglesia actual. Estamos entendiendo el por qué. Si no oramos, no leemos la Biblia, no ofrendamos, no servimos, no apoyamos la obra misionera. Si no lo hacíamos antes, hermanos, que estábamos acá, que podíamos salir, mucho menos ahora que estamos encerrados y que se nos han limitado tantas cosas. No estamos ofrendando, no estamos dando lo que a Dios le toca. Y esto es impresionante, porque si no lo hacíamos antes viniendo, mucho menos ahora. Y la iglesia, el evangelio, extender su palabra, la obra del Señor continúa, no ha cesado, no ha terminado. Hasta que Cristo venga, esto no termina. Pero si no teníamos la fidelidad antes, mucho menos ahora, y buscamos tantas excusas, porque ahora la excusa es la crisis económica. ¿Y cuál era la excusa de antes? Siempre tenemos una excusa, pero lo que estamos haciendo nosotros es acallando la conciencia de nuestros corazones, porque sabemos que estamos haciendo mal, pero queremos justificar eso que estamos haciendo mal. ¿Cómo es posible que no se comparta el evangelio? Que no invitemos a personas, que no hemos ganado ni siquiera un alma para Cristo en tanto tiempo. ¿Realmente somos cristianos? ¿Realmente somos hijos de Dios? ¿En qué porcentaje de todo lo que hemos dicho está usted hoy? Y quizás hay muchas cosas más que faltan, hermano. Pero esto es para que usted y yo pongamos los pies sobre la tierra y analicemos lo que Cristo le dice a la iglesia. Y como dice su palabra, el que tiene oídos, escuche lo que el Señor está hablando. Porque hay muchas cosas que tenemos que cambiar hoy si estamos realmente esperando a Cristo. Vamos a escuchar nuevamente la canción que escuchamos en un principio. Y mientras está la canción sonando, déjenos sus comentarios, déjenos sus peticiones para cerrar con una oración. Estaremos acá leyendo cada uno de los comentarios de ustedes mientras suena la canción de fondo y mientras usted se la aprende, porque es una canción muy bonita. He pasado por un desierto y tuve Sí, sed. les recuerdo que si usted quiere dejar su comentario, vamos a estarlo leyendo. Si tiene su petición, Me quedaba igualmente nosotros vamos a estar orando sin al final. aliento, sentí calor y mucho frío, y hasta pensé que iba a morir, pues se agotaban mis fuerzas y no podía seguir. Oh, pero llegaste tú y todo cambió cuando miré hacia tu cruz. Tu nube me cubrió en mi desierto para que no me hiriera tanto el sol mientras yo caminaba. Tu luz me iluminó en mi desierto para que yo venciera el miedo que la grande
nueva fe, solo porque tú me la diste. Tengo un corazón solo porque lo protegiste. Tengo 1000 defectos que resolver, pero yo sé que en mi desierto siempre estarás. Tu nube me cubrió en mi desierto para que no me hiriera tanto el sol mientras yo caminaba. Tu luz me iluminó en mi desierto para que yo venciera el miedo que la grande tiniebla a mí me causaba. Y cuando en medio del camino largo la duda llegó, tú me susurrabas: serás más fuerte, serás más fuerte. Cuando esto pase, serás más fuerte. Bendiciones. Nuevamente estamos por acá ya para ir finalizando y darle gracias a Dios por todos los hermanos que nos permitieron estar en sus casas por medio de esta aplicación, por medio de Facebook. Queremos mandarle un saludo a la hermana Lilian Navarrete, que estaba conectada desde Santa Cruz. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a nuestros pastores, los bendecimos. Quiero darle un saludo a mis amigos allá en Guapiles, a mi familia, conectados también, a Eliazar y a su familia. Bendiciones para todos, bendiciones a Litan, a la hermana Tati, a Sharon, bendecimos, muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias por el apoyo de todos, hermanos, de todos ustedes. Agradecemos no porque nosotros no queremos, no pensamos ni mucho menos en nuestro corazón estar por encima de nadie, sino que todo lo que hacemos lo hacemos con amor, con un corazón humilde, pero sí es importante muchas veces reconocer ministerios. Porque el reconocer ministerio no es para poner a alguien en un pedestal. Escuche bien, hermano, el reconocer el ministerio dentro de la iglesia no es poner a alguien en un pedestal, es activarlo y demandarle trabajo, a lavar pies, como yo le puse la vez pasada. Pastor Francisco Flores, qué bendición, es un placer saludarlo, pastor. Pablito Francisco Flores, es un placer saludarlo. Y como les decía, es importante. ¿Por qué es importante el reconocimiento de los ministerios dentro de una iglesia? Precisamente porque para eso es la iglesia, hermano. Una iglesia que no tenga ministerios, no tenga más pastores, no tenga más maestros, no tenga evangelistas, es una iglesia que no está cumpliendo el objetivo que Jesucristo por el cual murió. Y damos gracias a Dios porque en esta casa nuestros pastores nos dan esa oportunidad de poder desarrollarnos, de poder compartir lo que Dios nos ha dado, y a cada uno de los hermanos que tienen sus ministerios, sus dones, sus talentos. En eso siempre hemos tenido el apoyo y por eso estamos muy agradecidos con el Señor y con nuestros pastores, y esperamos que esta palabra, hermanos, les edifique como nos edificó y nos habló a nosotros, porque es necesario que la iglesia despierte y que la iglesia en este tiempo entienda lo que Dios quiere cuando nos permita regresar a esta casa, lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Vamos a estar orando para finalizar en esta hora. Sí, queremos, antes de orar, agradecerle nuevamente, como lo dije en un principio, al matrimonio del hermano Manuel y su esposa Noemi,
que también a diario están acá ellos, miércoles y domingo, trabajando para que esto pueda llevarse a cabo. Es importante esa labor. Vamos a orar para quedar despedidos. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has brindado, Señor, de exponer tu palabra, Dios Todopoderoso, que podamos entender el proceso que tú tienes para cada uno de nosotros, el proceso que tú tienes para la iglesia, Señor. Padre, y que podamos empezar a cambiar, a entender por qué ese proceso, por qué este desierto, y empezar a activarnos en nuestros hogares, empezar a activarnos en nuestros corazones, en nuestro interior, empezar a activar eso que tú quieres que entendamos en este proceso, Señor, y para poder así, Señor, llegar a ser esa iglesia que tú quieres, Señor, esa iglesia que tú, por la que tú moriste, Padre de la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, que esta palabra no vuelve vacía, Padre de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Sí, Señor, oramos por las naciones de la tierra, Señor. Sí, Padre. Por cada uno de estos países, Señor, que están viviendo situaciones críticas. Sí, Señor. Fortalece, Señor, las vidas de cada persona, Señor. Sí, de todos aquellos que están sufriendo en este momento luto y dolor, Padre, necesidad. Ten misericordia, una vez más te lo pedimos, Señor. Bendecimos, Señor, y te pedimos cobertura por la familia de mi hermano Pablo, Señor, allá en Nicaragua. Sabemos que tú eres un Dios fiel, omnipotente, omnipresente, Señor. Tú estás en todas partes, Dios, y hasta allá enviamos una palabra de bendición y una palabra de cobertura, Señor, sobre su familia. En medio de esta situación, Señor, tú nos guardas, Señor, tú nos proteges, Padre. Tú, Espíritu Santo, nos das fortaleza, Señor. Tú tomas toda ansiedad, todo temor y lo echas fuera de nuestras vidas, porque estamos creyendo en ti, Señor. Estamos confiando en un Dios todopoderoso, Padre Celestial, y por eso podemos estar confiados, Señor, porque tú eres fiel y permaneces fiel para siempre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Muy buenas noches. Propósito número 1. Fuiste planeado para agradar a Dios. Propósito número 2. Fuiste hecho para la familia de Dios. Propósito número 3. Fuiste creado para ser como Cristo. Propósito número 4. Fuiste formado para servir a Dios. Propósito número 5. Fuiste hecho para una misión.